Sean bienvenidos a nuestra cita con Dios, en la cual aprenderemos a través de la Escritura, la cual es nuestro manual de vida. Y dice así este capítulo 18, empezando desde el versículo 1. Promesa del nacimiento de Isaac. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo del árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: Toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa, y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa para prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Hasta ahí iríamos hasta el versículo 8 del versículo 18 del libro de Génesis. En este capítulo 18 miraremos cómo Dios reconfirma la promesa que le había hecho a Abraham de un hijo. Sabemos que ya está Ismael, pero ese no era un hijo producto de la promesa de Dios, sino más bien consecuencia del esfuerzo humano. Y desafortunadamente, como les decía en estudios pasados, vamos a empezar a ver las consecuencias de esos errores que a menudo cometemos en nuestras fuerzas y por los afanes. Vemos aquí que Abraham está sentado a la puerta de su tienda. Recuerden que en aquella cultura, en esa época, las casas no son como las de hoy. No eran de muros rígidos, sino que eran más parecidas como a tiendas de acampar. Obviamente grandes, llenas de tapetes, cojinerías, pieles, muy cómodas, pero bastante diferentes. Por eso se habla de tiendas. Dice que se le apareció Jehová y que cuando él alzó sus ojos vio 3 varones. Entonces uno podría decir, bueno, pero y entonces, o sea que son 4 los de la historia. Realmente lo que nos está narrando este texto es que en el primer versículo Abraham siente la presencia de Dios. Muy probablemente estaba orando, porque miren que en el segundo versículo dice: y levantando sus ojos. En otras versiones dice: y cuando levantó su rostro vio 3 varones. Entonces estaba Dios, se le apareció ahí frente a él, pero habían otros 2 personajes. Esos otros 2 personajes, muchos eruditos en el tema dicen: no, es que se le apareció el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, difiero bastante de esa posición, porque en el capítulo 19 vamos a ver que 2 ángeles se separan, y el que queda con Abraham es Dios directamente. Después dice que esos 2 ángeles que se separan llegan a la tierra de Sodoma, donde está el sobrino de Lot. Entonces, basados en esa parte de la escritura, podemos decir que no era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino era Jehová mismo con 2 ángeles que envió como mensajeros para establecer un juicio sobre Sodoma y Gomorra. También vemos aquí que Abraham corre literalmente a recibirlos, corre con prisa para que los atiendan, corre con prisa para escoger un buen animal y sacrificarlo, para recoger leche, mantequilla y una cantidad de cosas para atender a estos hombres que, aunque no eran invitados, sí eran más que bienvenidos. La carne no era muy usual en la dieta de aquellos días. ¿Por qué no era muy usual? Porque era un alimento muy costoso, porque además a veces las familias no eran tan numerosas como para consumir en poco tiempo un animal muy grande. Entonces, si por ejemplo sacrificaban una ternera, una vaca, un cabrito, una ovejita, probablemente iban a comer, pero el resto de la comida se iba a echar a perder por el calor del desierto. Entonces vemos que Abraham aquí no escatima. Abraham dice: no, es que es mi Dios, es que yo lo tengo que atender de la mejor manera. Y a Abraham no le importa si se va a perder media vaca o si se va a vinagrar la leche. Él quiere honrar al Señor con lo que Dios le ha dado. Y vamos a ver la consecuencia que tiene sobre la vida de Abraham ese acto de honra que tiene para con Dios.
En el versículo 9, ellos le hacen una pregunta que parecería muy tonta a Abraham. Le dicen, ¿dónde está Sara tu mujer? Yo no sé si recuerdan en Génesis, en los primeros capítulos, cuando Caín asesina a su hermano Abel, Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Cierto? Eso no es porque Dios no sepa todo lo que está aconteciendo sobre la faz de la tierra. Es más bien para que la persona encargada rinda cuentas delante de él. Es algo así como si le hiciera la pregunta, ¿sabe usted dónde está Sara en estos momentos? O sea, le está diciendo que también estás manejando el hogar que te entregué. ¿Qué tan enterado te encuentras de las actividades de las personas que viven bajo tu autoridad y dominio? Esta misma pregunta tal vez Dios no la hace a ti y a mí todos los días. ¿Cómo está tu esposo? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está ese lugar en la tierra que yo te entregué? ¿Cómo está esa herencia que te entregué llamada familia? Y si esa pregunta te la hicieran, la respuesta yo creo que solo la sabes tú. Y si la respuesta de pronto no es tan positiva, yo creo que ahí tienes un punto muy fuerte en el cual deberías trabajar. Después le reconfirma, miren el versículo 10, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Ojo a esto, mujeres, ojo a esto, hombres. No es bueno cuando en una familia se están viendo continuamente personas interesadas en dominar la información, pero a modo de chisme. No es bueno cuando estamos viendo nosotros, ay, ¿y este qué estará hablando? ¿Y esta qué estará diciendo? Ahí, como todos metiches, y perdón la expresión tan vulgar. Pero no es bueno, Sara era la esposa, Sara tenía plena libertad y plena obligación de haber atendido a esas personas como lo hizo Abraham. Ahí es una falla para Sara, porque ella como señora de la casa tenía la responsabilidad de recibir a esos invitados y atenderlos con los alimentos. Sin embargo, la Biblia nos narra que fue Abraham el que lo hizo, mujeres y hombres también. Todos delante de Dios tenemos unos roles establecidos muy claramente por la palabra de Dios dentro del hogar, dentro de la sociedad, dentro de nuestras funciones profesionales, dentro de nuestras funciones laborales. No abandones tus responsabilidades, no le dejes la carga al otro, porque cuando hacemos tal cosa, tarde o temprano nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestras amistades van a empezar a deteriorarse. Ya ellos eran bastante ancianos. Sara incluso ya había dejado de menstruar. Por eso la Biblia en el versículo 11 dice que había cesado ya la costumbre de las mujeres. En esa frase se resume el ciclo menstrual de la mujer. Dice que Sara cuando escucha eso se ríe. Era una risa de duda, una risa que tal vez se desaprobaba a ella misma en esa risa. Era una risa que de pronto la estaba expresando una mujer cansada de las burlas, de pronto cansada de la espera, pero se ríe. Finalmente Dios también se da cuenta de esa risa. En el versículo 13 dice, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que debe dar a luz siendo ya vieja? Entonces Dios le hace una reclamación. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Miren una cosa, a veces nosotros pensamos que Dios solamente se entera de las grandes cosas que hacemos en nuestra vida, de las grandes cosas que decimos con nuestra boca. Dios tiene un conocimiento pleno y absoluto de todo lo que acontece debajo del cielo. Y no solo debajo del cielo, sino encima de él. Del universo entero, todo él tiene conocimiento. Una simple sonrisita y Dios se dio cuenta. Un simple pensamiento y Dios se va a dar cuenta. Todas tus cosas están claras delante de él. Por eso cada día debemos acercarnos a él con un corazón sincero y ponernos a cuenta. Pedirle que nos ayude a creer más, que nos fortalezca en los momentos de debilidad y aprender eso de lo que hizo Sara. Luego en la segunda parte de este capítulo 18 del libro de Génesis, vamos a encontrar que la palabra de Dios nos va a ilustrar todo lo acontecido cuando Abraham intercede por Sodoma. Cuando Dios ya ha definido, ha decretado un juicio radical sobre estas ciudades a causa del gran pecado que se practicaba dentro de ellas. Dice a partir del versículo 16 del capítulo 18 lo siguiente: y los varones se levantaron de allí
¿Cuáles varones? Los que estaban hablando con Abraham. Recuerde que Abraham veía 3 varones y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a esos 20. Entonces volvió a decir a Abraham, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán 10 ahí. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Finalmente, después de un largo diálogo que se nos resume en los últimos versículos, vemos que Dios llega a negociar con Abraham y a permitir que incluso si encuentra solamente 10 justos en la ciudad, pues no la va a destruir. Vemos que hubo un hombre dispuesto a interceder, a hacer esa negociación delante de Dios, un hombre que a sí mismo se reconocía como ceniza ante la grandeza de Jehová. Y esto es muy importante, saber que nosotros delante de su grandeza realmente no somos nada, que si nos ama es por plena misericordia, no por nada más, no porque en nosotros se haya hallado algo digno de alabanza, sino porque su amor es tan grande que puede hablar de misericordia para nosotros que somos su creación. Algo muy importante es ver cómo Abraham se humilla delante de Dios y cómo Dios accede a esa humillación delante de Abraham porque encuentra una oración totalmente sincera, encuentra un corazón completamente abierto para interceder por aquellos que no se merecen nada porque era una ciudad completamente llena de pecadores. Pero sin embargo, nosotros tenemos también que hacer ese papel, interceder por aquellos que ante nuestros ojos de pronto no se merezcan nada, pero que indudablemente también valen la sangre que se derramó por nosotros hace más de 2000 años en ese cerro, en el Gólgota. Así que te animo para que no te rías cuando Dios está derramando sobre ti una promesa, esto refiriéndonos a la enseñanza de la primera parte del capítulo 18. Y segundo, no pares de interceder por tus familiares, por tus amigos, tus compañeros de trabajo, compañeros de universidad, de deporte, todas esas personas que conoces y aún por las que no conoces. Cuando veas noticias y veas pueblos enteros sumidos en gran tristeza, intercede por ellos delante de Dios. Se necesitan más oraciones y menos críticas. Te envío un gran abrazo. Y espero que pronto nos podamos reunir para celebrar la presencia de Dios en nuestras vidas. Que Dios te siga bendiciendo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hasta pronto.